Mira, tenemos a Rafael Linares Guerrero aquí. Vamos a ver si podemos escucharlo. Linares, ¿se escucha? No. Déjame ver. Ponen alto. Voz alta. Habla ahora. Ok, primero buenos días, a todos, al equipo, Ronnie Heredia, Joyce Melenciano, Giovanni Morillo, José Ariel, y bueno, y toda la gente que sintoniza este espacio, Despertar Político, Y Norisbel Lucero, que sale a través del canal 74 de Te Altiz. faltó Norisbel. Me faltó mi amiga Norisbel. Adiós, Norisbel. Adiós. Buenos días. Bueno, decirle a los queridos amigos, como tú dijiste, yo estoy ahora mismo en los Estados Unidos. Voy a participar en algunas actividades aquí, personales. Y en definitiva, ustedes que han demostrado ser un equipo, gran equipo, lo estoy monitoreando desde temprano y nervioso como siempre, como ustedes saben, nervioso con todo, con Henry, con Joel y con Saulo, que están en la unidad técnica, y de verdad que es muy, me siento muy a gusto porque eso demuestra el equipo que tenemos. Miren, yo voy a ser breve, porque ustedes saben que tengo compromisos particulares y es en la mañana. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Giovanni, pero le agrego a esto que una parte de ese partido de la Federación Dominicana está cuadrada con el gobierno. Ustedes lo han visto, que está cuadrada porque ya incluso comunicadores cercanos al gobierno, voy a poner el ejemplo de Guillermo Gómez. Guillermo Gómez está criticando al PLD de que elija su candidato presidencial. Eso es una línea comunicacional, eso es una línea política, político-comunicacional del gobierno. Y ya ustedes escuchan a otras gallaretas hablando sobre el tema de lo que tiene que hacer el PLD a lo interno. Eso en política es válido, ¿eh? Ayer lo dije. Porque no van a sacar a Luis Abinader con ñe. A Luis Abinader hay que hacerle oposición, pero lo más lejos que está ese país o esa clase política es hacerle oposición a Luis, porque le tienen miedo a Luis, le tienen miedo a Luis Abinader. Y uno de esos principales que le tiene miedo a Luis es Abel Martínez, que si, insisto y vuelvo a repetir, si el PLD quiere salir airoso, aunque se quede con 3 gatos, tiene que expulsar a Abel Martínez. Abel Martínez es una quinta columna en el PLD. Porque es un rehén de su administración. Abel Martínez es un rehén. Señores, la señal que mandó el gobierno, principalmente a Abel Martínez y a ese grupo, el PLD, que administró cosas del Estado, fue sacando la auditoría del INAIPI y sacando la auditoría de Donald Guerrero 7 años después. 6 años después. ¿Qué te dice un PLDista eso cobarde que administró la cosa pública? Bueno, espérate, si eso le está pasando a esta muchacha berlinesa, si le está pasando a Donald Guerrero, que hace 6 años salieron del poder, 5 años y medio, ¿qué no me va a pasar a mí? Entonces Abel, que tiene apenas 1 año y pico, que él sabe que el síndico de Santiago lo primero que ordenó fue una auditoría y que del propio gobierno lo pararon para que él no siguiera agitando al síndico de Santiago, el PRM, con la auditoría. Del propio gobierno mandaron a Ulises a callarse la boca con eso, porque Abel, siendo candidato presidencial del PLD, era un aliado técnico de Luis Abinader. A 24 horas de haber perdido las elecciones, lo recibió ahí en la Sarasota con Churchill, en un apartamento que alquilaron. Es un rehén del gobierno. Y todo lo que está haciendo él, José Ariel, Juan Ariel y ese grupo es combinado con el gobierno. Porque, fíjense una cosa, ¿cuál es la línea opositora de Juan Ariel? ¿Ustedes creen que es verdad que él tiene algún tipo de condiciones políticas para ser candidato?
No, lo está inflando el gobierno mediáticamente, aunque no tenga nada, porque esa es la línea comunicacional, la línea política. Aumentar la influencia mediática de Juan Ariel. Me gustaría hacerle un aporte ahí. Estos líderes de pacotilla, estos líderes de cocina, estos líderes de microondas. Pero ¿cuáles son los temas naturales que trata Juan Ariel? ¿Y cuáles son los temas de oposición que trata Abel Martínez? ¿Cuáles son? Que ahora van a tener que recoger su palabra con el tema haitiano. Todos, principalmente Abel Martínez. Entonces Abel es una quinta columna. Y el PLD tiene que expulsarlo deshonrosamente por alta traición al Partido de la Liberación Dominicana. Y aunque el PLD se quede con un gato, que no es así, pero con los gatos que se quede, que hagan oposición, entonces el PLD recobrará la confianza. No tenemos oposición, ayer lo dije, no tenemos oposición. Lo que tenemos es un grupo de tigres en la oposición viviendo bien, como decía Giovanni ayer, bien cómodo, y yo le agrego, te hablan de salud y tienen un seguro con una cobertura del 100% y más. Te hablan de energía y en su casa no se va la energía eléctrica. Te hablan de insalubridad y en su casa hay salud. Te hablan de alimentación y su alimentación está totalmente cobijada. Te hablan de delincuencia y la mayoría anda con su seguridad. Te hablan de pobreza, viven hablando disparate de la pobreza y tú le haces una auditoría visual y cada vez que tú lo ves andan con 40 y 50 mil dólares de ropa arriba. Todos, la gran mayoría. La base del PLD cayéndose a pedazos y muriéndose de hambre. Tenemos una clase política opositora de clase media, alta y mucho de clase rica. Oigan bien lo que estoy diciendo. Tenemos una clase política opositora que vive mejor de lo que habla. Usted lo escucha hablando del tema haitiano y fácilmente se negocia y se benefician del tema haitiano. Por lo menos en esto, Hipólito Mejía, que no es opositor, ha dicho claramente, eso hay que hacer, eso hay que regularlo, eso hay que buscarlo un bajadero. Y yo estoy de acuerdo con Hipólito. ¿Por qué? Porque eso hace un líder. Le dice las cosas sinceras. Hipólito está peleando sus intereses. Que él tiene finca, que el otro tiene finca, que él tiene aquello, que él tiene lo otro, que él tiene esto, que él tiene aquello. Excelente. Ese es Hipólito Mejía. Ahora, ¿dónde está la oposición? En ninguna parte. Haciéndole el juego al gobierno. Opinando a favor del gobierno. Le hacen más oposición al PLD, a lo interno, que la oposición que le tienen que hacer a Luis. Eso lo he dicho. Lo he repetido y hay que seguirlo insistiendo. El PLD tiene que expulsar a Abel Martínez y a todo su grupo, aunque se quede sin nadie, aunque se quede con 4 o 5 gente, pero que esas 4 o 5 gente estén dispuestos a trabajar por el fortalecimiento real del partido y hacer oposición. El secretario general de ese partido, Johnny Pujol, dijo recientemente, habló de que que el PRM no tiene categoría moral para hablar de narcotráfico. Eso es correcto, eso tiene que hacer un opositor. A que nadie le respondió a Johnny Pujol, porque sabe que Johnny Pujol está haciendo lo correcto como secretario general. Entonces el PLD tiene que expulsar a Abel Martínez, expulsarlo deshonrosamente, expulsarlo a todos los que estén haciendo esa vagabundería contra la posible candidatura, señores. Pero no es posible que en el 2024 en el 2022 Abel haya sido elegido con el mismo método que él está ahora oponiéndose. Pero ¿por qué se opone? Porque tiene miedo a caer preso por su administración en Santiago, porque le tiene miedo a las auditorías, le tiene miedo a la auditoría y le tiene miedo a una persecución del gobierno. Y él actúa y obra por mandato del gobierno porque es un rehén del gobierno. Por otro lado, señores, miren, ayer le decía
a ustedes, aunque mi querida amiga Norisbel se me puso media huraña ayer. Señores, la oposición acaba de cuadrar la caja con el tema migratorio. Y eso se lo doy de consejo a mi amigo Omar Fernández, porque si él tiene intención de ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, como todo parece indicar que él será el candidato presidencial, porque Leonel Fernández no va para ninguna parte, el candidato será Omar Fernández, porque usted mide Omar en Ocoa y sale por casa el carajo. Usted lo mide en el Ceibo. Yo tuve acceso aquí en Estados Unidos anoche cuando llegué, me reuní con unas personas y tuve acceso a una encuesta, y lo de Omar es una cosa sumamente increíble. Ahora yo le pregunto, Omar, ¿cuál es el contenido de tu programa de gobierno? ¿A qué que tú vas para el gobierno? ¿Cuál es el contenido? En algunas comunidades, cuando se pregunta por Omar Fernández, Omar aparece hasta con un 70 frente a un 23 contra Leonel. En otras 56 frente a un 18 de su papá. En otra 43 frente a un 12 de su papá. Pero ¿cuál es el contenido de tu obra, de tu posible obra de gobierno? Por primera vez en mucho tiempo, usted tiene al padre y al hijo compitiendo con posibilidades reales. Uno con más dificultad que otro, que es Leonel. Por primera vez en la historia usted tiene al papá y al hijo compitiendo. Dígame dónde ocurre eso en América Latina y el Caribe. Dígame si eso ocurre con los hijos de Álvaro Uribe, con los hijos de, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner. Si hoy se debate el liderazgo político del país entre la hija o el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, o por ejemplo de Álvaro Uribe Vélez, o de Juan Manuel Santos, dígame dónde se debate eso. No hay forma. En México, por ejemplo, los líderes opositores mexicanos, ¿dónde está el debate entre el padre y el hijo en la sociedad mexicana? No lo hay. No lo hay, no existe. Y usted se va país por país, Centroamérica, Suramérica, no lo encuentra. Bolsonaro en Brasil, ¿en qué situación está Bolsonaro en Brasil? Tiene un hijo, Bolsonaro, compitiendo el liderazgo opositor con él para ser un posible candidato después que Lula termine el mandato. No. Los hijos de Fujimori, divididos, Keiko y Kenjo. Fujimori, díganme, por primera vez por segunda vez, porque si tú analizas el caso de Fujimori, tú tenías a Kenjo y tenías a Keiko Fujimori. Pero en el caso de ellos dos, se dividieron, los dividió el poder. Dos hermanos, divididos en el propio partido de su padre, y uno formó tienda aparte. Ninguno llegó al poder. Búsquenme otro caso que no sea el de la República Dominicana. Y tuve acceso también al aspecto juvenil, y eso es un 80-20, un 80-16. Cuando tú le preguntas a un joven, ¿por quién usted va a votar? El 80% te dice, ¿por quién tú crees que debe ser el candidato de la Fuerza del Pueblo? Entre jóvenes de 18 a 35 años. El 81% dice que es Omar Fernández. Y el 14% cree que es Leonel. Dígame dónde pasa eso ahora. Le digo a mi amigo Omar Fernández, ¿cuál es tu contenido de obra de gobierno? Tú hace 4, 5 días, 6, 7 días, le decía al país que tú estabas sometiendo un proyecto de ley para multar a la gente que le diera apertura o que le diera cobija a los haitianos. Y hoy tú sales diciendo que tú estás de acuerdo con un plan de regularización de la mano de obra haitiana. Un cuadre de caja. Tú no puedes coincidir con el gobierno. Tú no puedes coincidir con el gobierno, porque en ese lío se metió Luis Abinader. Se metió Luis Abinader solito, nadie lo metió ahí. Y él agudizó su problema con una campaña bestial comunicacional para que eso ocurriera.
con una campaña bestial, diciéndole al pueblo dominicano que el problema de las bandas, que el problema de las armas. Sin embargo, los empresarios de Santiago, la zona franca, cotizando con Haití, el combustible, contrabandeándolo desde República Dominicana para Haití, toda la carne que consume Haití, todo el salami que consume Haití, toda la carne de cerdo que consume, todos los huevos que consume. Para eso no hay bandas, para ese comercio irregular no hay bandas. Entonces se fajaron a agudizar el problema haitiano. Y entonces ni hablar del tráfico de armas, ni hablar del tráfico de cocaína, el tráfico de heroína, la trata de personas, cómo se utilizan los dos territorios, el dominico y el dominicano y el haitiano, para traficar con todo tipo de humanos, trata de personas. El Ministerio Público tiene un levantamiento sobre eso. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que este señor desde el gobierno se ha fajado a hacer política electoral con eso. Y ya tiene un grave problema hoy en día, donde lógicamente tiene que involucrarse Estados Unidos y le dice, pónganse de acuerdo. Muy bien, senador, usted se va a poner de acuerdo, pero no de la forma que quiere el gobierno. Trace su pauta usted, porque todo parece indicar que usted está aquí en la encuesta que tengo. Llegué anoche a las 9:00 de la noche y tuve una reunión y tuve acceso a esa encuesta. Y la situación del PRM, aunque no es incómoda, pero tampoco es cómoda, porque el PRM está rondando en un 30-32%. La Fuerza del Pueblo hoy está rondando en un 16% y el PLD en un 11-12%. Lo otro es ninguno. Entonces, cuando tú dices, bueno, le podemos ganar al PRM. No, espérate, no le pueden ganar al PRM tan fácil. Un partido que tenga un año en el gobierno, en el segundo mandato, y 5 años de ejercicio, no va bajo ninguna circunstancia con un 32, donde faltan 3 años, donde ahí se van a unificar para no caer preso y para no ser desconsiderado. Es un peligro todavía inminente. El PRM hoy debió tener un 25. Yo daría por un hecho de que la oposición está fortalecida y en la Fuerza del Pueblo con un 22, el PLD con un 18. Bueno, espérate. Y el PLD con un 25, el PRM con un 25. Así sí. Pero hoy el PRM tiene un 32% en el electorado. Carga con un 32%. ¿Dónde está la oposición? Entonces, para usted crecer, porque una cosa es Omar, una cosa es el candidato, una cosa es él, pero para usted crecer, usted tiene que tratar de que el PRM no crezca. ¿Y cómo el PRM no crece? Con ataques políticos, con ataques. Aquí, ayer le dije, ¿cuál es la posición del senador del distrito con esa ley mordaza? Porque ahora lo que se quiere decir es que todo el que hace opinión pública en las redes es chantajista. Y aquí los principales chantajistas están en los medios tradicionales. Aquí los principales sinvergüenzas están en los medios tradicionales. Hay mucha gente buena, pero los principales sinvergüenzas están ahí. La migaja se deja en las redes. El que se dedica a la extorsión, métanlo preso, anúlenle los programas. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es la posición de Omar frente a esto? ¿Cuál es la oposición del querido Omar Fernández en los temas naturales que necesita escuchar? ¿Cuál es la posición de Omar Fernández con esa lucha de los campesinos de Cotuí en el tema de la Barrigol? ¿Cuál es la posición? Una posición contundente, ponerse al frente de esas demandas, ponerse al frente de ese liderazgo comunitario y garantizarle ese liderazgo comunitario, que una vez él llegue a la presidencia de la República, logrará una reforma estructural sobre ese contrato para que no se siga depredando a la comunidad de Cotuí. Eso es lo que hace un político opositor. El combate a las drogas, el combate al narcotráfico, el combate a muchas cosas. Pero hoy lo veo coincidiendo con el gobierno y por eso digo que hay un cuadre de caja con la oposición, señores. Muchas gracias.
síganse portando bien, como se están portando. A Giovanni, que me deje hablar a Norisbel y que Por me favor. deje hablar a Joyce. Por favor. Yo no estoy hablando mucho. Ronnie, Ellos están mantén el tímidos, liderazgo ellos ahí. están tímidos hoy. No es Tan fácil, tímido, pero yo no lo es estoy fácil monitoreando, abrirle no los te controles, preocupes, no es fácil. Yo lo puyo desde aquí. Señores, muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, ya yo regreso el lunes con ustedes porque tengo una actividad hoy y otra mañana. Pero nos vamos y enseguida volvemos.